Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Somos viajeros del tiempo. Venimos a aprender, compartir, tocar almas, a dar amor, a transformarnos y partir sin apegos. A dar y a darnos. Sí, señor. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Gracias por estar en sintonía con nosotros. ¿Qué pasa? Ya está en el aire a través de La Roca 91.7 en este viernes. Gracias a Dios que hoy es viernes 25 de marzo del año 2022. Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros, gracias a Dios que nos brinda una nueva oportunidad cada tarde. Hoy celebramos la solemnidad de la encarnación del Hijo de Dios en el seno de María. Eso nos llama a dar ese sí, ese mismo sí que dio la Virgen María sin miedo, a dejar sorprendernos por las maravillas de Dios, a permitir que Dios haga su trabajo, que Dios cambie el rumbo de nuestras vidas, de nuestra historia, de nuestro mundo, de nuestras sociedades. Orar y pedirle a Dios que nos ayude a fortalecer nuestra fe para que cuando nos toque dar ese sí, ese mismo sí que dio María, lo demos con la misma fe, con la misma confianza, con la misma seguridad y con la misma humildad con que lo dio la Virgen María. Soraya Castillo, una servidora con ustedes, Manuel Canela, aquí a mi lado, a mi izquierda. No quiero decir que sea izquierdista, pero está aquí a la izquierda. Viernes que te quiero viernes. Buenas tardes, Soraya, y buenas tardes a todo ese público que cada tarde nos premia con su sintonía. Para nosotros un placer estar otra vez aquí en contacto con ustedes en este espacio. Así los viernes que lo hacemos un poquito diferente, que tratamos de llevar esa alegría natural que creo que tienen los viernes por el simple hecho de darle la bienvenida al fin de semana y más ya acabándose la tarde y con ello la semana laboral. El dominicano es tan especial que ya desde los jueves se siente casi viernes. Eso es así, pero nuestra compañera Leonelsi es una que los jueves te saluda antesala del fin de semana. A uno le encanta siempre que llegue el fin de semana y yo sé que uno tiene que no puede vivir la vida en función del fin de semana, pero la verdad es que viene esa alegría extra. Pero yo creo que es en parte porque la llegada del fin de semana nos da la oportunidad de compartir con nuestros amigos, nuestros seres queridos, botar el golpe que es tan necesario para poder mantener una vida equilibrada. Así es, precisamente a propósito de nuestra compañera Leonelsi Mateo, hoy está cumpliendo con compromisos de su, tú sabes, el pluriempleo de los dominicanos, que uno vive en demasiadas cosas. Y pero Leonelsi como periodista tiene muchas veces muchos encargos, tanto aquí en el interior. Ya ustedes saben. Así es. Hoy fuimos testigos a través de la magia de la televisión y de la tecnología de la consagración del Papa Francisco a Rusia y Ucrania, la consagración aprovechando, como decíamos al inicio del programa, de la solemnidad de la anunciación, o sea, el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María. Eso te iba a decir, eso explica, ¿no? Porque sí. ¿qué es lo que la solemnidad de cuando tú llegues a tu casa? Para mí no, pero para el público. Pues cuando el ángel Gabriel cuando el ángel Gabriel se le presenta a María a decirle que va a concebir un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. La esclava del Señor. Y ella se presenta con esa fe, con esa seguridad, sin titubeos, sin dudas de ningún tipo. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Bueno, es difícil. Difícil hoy en día. Fue difícil para José, porque recordemos que José, que estaba comprometido con María, cuando se entera, aquella época, María estuvo en peligro incluso hasta tal vez de ser apedreada, ¿verdad? Porque hubo dudas. Pero en esta época es peor todavía. Ajá. Oh, pero claro, Soraya, ¿quién le va a querer? O sea, dime, tú sin poner en duda la fe ni ofender a los creyentes. Te iba a decir eso, pero, una persona de fe. Claro, pero es bastante difícil que tú le creas, no, que te casaste con ella, que mira, que tiene un hijo, pero que fue concebida por el Espíritu Santo. Complicada. Bueno, pero sucedió con María y para Dios no hay imposible. Y así creyó José. José, que aparentemente tal vez tuvo un momento de titubeo y de duda,
natural, porque claro, era un hombre, estaba prometido a María, María no conocía varón y hubo un momento tal vez en que José se separó, se aisló, pero también el ángel le comunica y José también demuestra su fe y su humildad y acepta el mensaje de Dios a través del ángel Gabriel y dice que sí, acepta a María y bueno, ya historia conocida. Excelente. Miren, un día como hoy, en 1942, nace la cantante Aretha Franklin. También en 1947 nace Elton John, cantante y compositor británico. Todavía al día de hoy, Elton John se mantiene en los tops de los Billboards y demás. Es así, todavía se mantienen sus canciones dentro del top 100. O sea, que es un cantante que se mantiene vigente a pesar de la edad. Si nació en el 47, estamos hablando que hoy cumple 75 años. A propósito de eso, oigan esto, qué chulo. Oigan esto, hoy le pregunté yo a Alexa, porque mi esposo tiene una Alexa y entonces él habla con Alexa. Yo creo que cuando él siente, yo creo que cuando nosotros estamos peleados, él habla con Alexa. Bueno. Entonces, hoy yo hablé con Alexa y le doy los buenos... ¿No están peleados? No estamos peleados. Okay. No. Y le doy los buenos días a Alexa. Y oye, precisamente tú que estás mencionando a Elton John, Alexa me responde. Alexa, buenos días. Pégalo. Comienza una excelente mañana. Espérate, que ese no era. Ay, Dios, aquí... Ay, Dios mío. Bueno, señores, en lo que Alexa se pone de acuerdo con Soraya, yo le digo que en el... Óyelo. Buenos días. O mejor, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Y es que hoy cumple 74 años uno de los compositores del himno de Timón y Pumba, Sir Elton John. Elton es de esos pocos artistas que, después de más de 30 años, aún figuran en la lista Top 100 Billboard y sigue poniendo al mundo a recorrer un camino de ladrillos amarillos. Hasta Alexa hoy no recordó. Ahí, no, la verdad sí. Hakuna Matata. ¿Qué? Una forma de ser. Yo creo que los viernes hay que vivirlo así, como Hakuna Matata. Hay que vivir todos los días como Hakuna Matata, sin dejar de lado los compromisos y tal, pero a cada día, dice incluso la palabra de Dios, a cada día le basta su afán. Sí, es así. Tomar el día e ir uno day by day. No, exacto. Y que si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Yo creo que las cosas hay que cogerlas poco a poco. Hay otros que dirían una margarita. Una margarita. O coge sal y tequila y date un shot. También, eso es así. Mira, en 1939, en la ciudad de Vaticano, el cardenal Eugenio Pacelli es elegido papa y adopta el seudónimo de Pío XII. Así es, y precisamente un día como hoy también, cuando fuimos testigos de la consagración que el Papa Francisco hizo de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, aprovechando la solemnidad de la Anunciación del Señor, también un día como hoy, pero en el año 1987, San Juan Pablo II, que además publica su encíclica La Madre del Redentor, también consagra, también hace una consagración en aquella época, y se dice que poco tiempo después entonces cae el muro de Berlín. Esta consagración que hace San Juan Pablo II hace 35 años. El muro pues cae en el año 1990, así es que fíjate qué casualidad, justamente un día como hoy, aprovechando la solemnidad que celebra nuestra Iglesia Católica. Excelente. Bueno, y para este próximo efeméride yo voy a pedir un aplauso. Ajá, un día como hoy, hace 2 meses que Pasa Radio arranca su segunda temporada. ¿Verdad? Aquí en La Roca 91.7. Sí, señor. Traímos pastelitos para el primer mes, pero debió mantenerse el primer año cada mes. Pero sí, ya tenemos 2 meses aquí en nuestra nueva casa. Teníamos que traer los pastelitos, la botellita de vino, etcétera. Se quedó pendiente para el tercer mes. Yo creo que es válido. Es válido. Sí, y recordarle a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, que a partir del próximo lunes, si Dios lo permite, en lugar de 4 a 5, usted tiene que sintonizar qué pasa a partir de las 5 de la tarde. O sea, a partir del lunes próximo vamos a estar de 5 a 6 de la tarde, hora prime, hora pico, todo el mundo en su carro, en los tapones, la mejor manera de llegar a casa. Claro, usted arrancó el trabajo a las 8, 8:30, 9 de la mañana y usted se enteró de lo que había sucedido hasta ese momento. Cuando usted salga a las 5, contáctese y comuníquese con
nosotros para que se entere del resto y termine su día bien informado y bien entretenido. Así es. También hoy es Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata de Esclavos. Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud. Qué bueno que ya eso solamente totalmente es un abolido recuerdo, y es solo un recuerdo. y que lo conmemoramos, bueno, con dolor, con tristeza, pero qué bueno que ya es solamente un recuerdo. Con júbilo de que sea eso. Es así, un solo recuerdo. Parte de la historia, parte de la historia. Cada 25 de marzo, alrededor del mundo se celebra o se conmemora la fecha como un recuerdo. Y el objetivo, además, es rendir homenaje a todas esas personas que han sido víctimas de esta condición, producto de prejuicios sociales, de racismo y de otras razones. En el año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó esta fecha para ser recordada todos los años a partir del año 2008. Esto como complemento del ya establecido Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su abolición, que se conmemora cada 23 de agosto. La esclavitud, considerado como un fenómeno social en donde las personas eran forzadas a trabajar de manera inhumana, sin ningún tipo de consideración o de respeto. Personas que son sometidas a esclavitud, que no obtenían ningún tipo de compensación por ese trabajo, ningún tipo de salario o de compensación por las labores que realizaban. Tan solo tal vez, y casi como mendigos, un poco de alimento y un lugar muy precario para dormir y descansar en algunos casos. Es así, sometidos a trabajos forzosos. Sí, sí, sí. Una triste fecha que recordar, pero sí recordarla para reconocer la importancia de que ya eso es cuestión del pasado. Bueno, así es. Señora, entonces, vamos a ver lo que ha sido noticia. Vamos a ver con nuestro flash informativo. Flash informativo. El proyecto de reforma constitucional que impulsa el Poder Ejecutivo se encuentra estancado en el escenario del Consejo Económico y Social debido a que los principales partidos de oposición mantienen su rechazo a brindar cualquier tipo de apoyo para su aprobación. Los representantes partidarios ratificaron hoy que no pretenden variar su posición en torno a las propuestas oficialistas, mientras que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, admite que todo se mantiene igual y están dando prioridad a otras iniciativas. Sí, la realidad es que hay un tranque ahí entre el gobierno, la oposición. La oposición, como todos sabemos, se paró de esa mesa que era relativa a la reforma constitucional porque no están de acuerdo. Yo creo que no se puede ser ni tan blanco ni tan negro. Yo creo que hay aspectos de la Constitución que necesitan ser revisados y creo que pueda meritar una reforma. Y para mí lo más prudente es que se sienten, que vuelvan todas las fuerzas políticas y que traten de buscar un punto medio y aquellos puntos que aportarían a lo que es la institucionalidad de la República Dominicana, entonces que se hagan las modificaciones del lugar. Pero habrá que ver, ahí están en un tirijala. Mira, Soraya, donde las cosas siguen complicadas, y es una noticia un poco triste, es por Ucrania, y es que la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados anuncia que 13 millones de ucranianos se encuentran atrapados simple y sencillamente porque debido a las destrucciones que han habido en carreteras, en ciudades, no pueden moverse, o sea, no pueden trasladarse, no pueden llegar, por ejemplo, a Polonia, no pueden salir de Ucrania, y esto es algo bastante dramático y es un trauma que vive, me imagino yo, esa población. Y por eso la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados hace este anuncio y este llamado de alerta. Que se había hecho un compromiso de esos corredores humanitarios que evidentemente o aparentemente no se han respetado tal como fue el compromiso. Es una situación que nos debe mover a preocupación a todos, a la atención del mundo. El presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, se refería ayer y dice que es inevitable, por ejemplo, que habrá escasez de alimentos. O sea que además de esta situación de las víctimas directas, claro, de los que se encuentran en esa zona, de qué manera y de cuántas maneras todo el mundo será impactado por esta situación, o ya estamos siendo impactados por esta situación. Sí, porque de este lado del mundo, digamos que estamos siendo impactados con el tema del barril de petróleo, con el tema de los altos precios, producto de la materia prima que viene de estos lugares, pero la realidad es que estas personas están sufriendo de primera mano, gente que perdieron el lugar donde vivían, que perdieron el trabajo, perdieron los vehículos, familias separadas,
familias separadas, hombres que se han tenido que quedar en la guerra y han tenido que mandar a sus esposas, a sus hijas. Oye, es una situación bastante dramática que ojalá el mundo, y me refiero al mundo porque yo creo que se necesita colaboración de las principales potencias, pueda llegarse a algún punto de entendimiento lo más pronto posible y esta crisis pueda terminar. Que esta consagración que ha hecho el Papa Francisco a nuestra Virgen María, nuestra Madre Celestial, traiga como consecuencia la paz, ese llamado a la paz que hace al entendimiento que hace el Papa Francisco con la consagración de la Virgen de Fátima sea una realidad. Aterrizando de nuevo aquí a nivel local, y a pesar de que el gobierno disminuyó sus gastos en dietas y representaciones el año pasado, no logró así reducir el peso total de las remuneraciones en las finanzas públicas, ya que estas en el sector público no financiero aumentaron en 33.564 millones de pesos en comparación al 2020. Este sector de finanzas públicas, el sector público no financiero, abarca al gobierno central, los gobiernos locales, los gobiernos autónomos y descentralizados no financieros, las empresas públicas, las instituciones públicas de seguridad social. La mayor participación en remuneración la tuvo el gobierno central, con el 69.61%, siguiéndole en importancia las instituciones descentralizadas y autónomas con 23.48%. Tanta estadística y tantos números, la gente dirá, ¿con qué que se come eso? Mira, llama la atención. La realidad es que se gastó 33.500 pesos más, 33.500 millones de pesos más que en el año 2020. O sea, en un periodo de 2 años, este fue el aumento que hubo en remuneración en el gobierno central prácticamente, y también incluyendo gobiernos locales como son las alcaldías. Y llama bastante la atención, vuelvo y digo, porque uno entendería que una época, tal vez un momento de austeridad, por las diferentes crisis que venimos viviendo, y además, porque ese ha sido el mensaje específicamente que ha querido transmitir el presidente Luis Abinader desde que llegó al poder, pero aparentemente los hechos no se logran ver traducidos, ese deseo de disminuir el gasto público, que como hemos explicado aquí, y principalmente nuestro economista Jesús Heraldo, una de las maneras de poder disminuir la inflación, de no tener que atacar tanto con la gasolina, es disminuir el gasto público. Evidentemente, incluso hasta a nivel familiar, a nivel personal. ¿Qué tú haces en tu casa cuando tú dices, bueno, tú sientas a tu familia y dicen, señores, tenemos que recortar por aquí, tenemos que recortar por allá, esto que hacíamos no lo podemos hacer? Y se acoge la familia a un plan de austeridad. Mira, Soraya, ¿Pero de qué austeridad estamos hablando? Perdóname, Manuel. Si los congresistas están planificando otro fin de semana en un hotel del país para estudiar el proyecto de ley de extinción de dominio. Si le coge con eso, mira, para cada proyecto de ley, sí está bueno, para cada proyecto de ley van a querer un resort. Se van de resort para poder estudiar el proyecto. ¿Y por qué usted no se tranca en su casa, en su cuarto, y le dice, no me molesten que estoy leyendo un proyecto? ¿Por qué usted se tiene que ir para un hotel donde incluso hay más distracciones? Pero claro, es que un hotel todo incluido, que playa, y que me llevo al amiguito, que me llevo al compañerito, y el qué sé yo qué, pero bueno. Claro, pero y le gustan los tragos. Recuerda que aquí hubo un presidente de la Cámara de Diputados que después que aprobó una ley dijo, ahora vamos a dar un trago. Ay, Dios y le dio Rubén Maldonado. Mira, señores, lo que sigue siendo triste y lamentable son las situaciones que se dan en el sector educativo de este país. Y vemos cómo en el Liceo Emma Balaguer de Las Palmas de Herrera, una sola maestra tiene que cargar con la carga estudiantil, con la carga docente de 150 estudiantes de nivel secundaria. La razón, que el Ministerio de Educación no ha nombrado suficientes profesores para este liceo. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, qué es lo que tiene que pasar en la República Dominicana para que cuando hablemos de educación veamos buenas noticias, veamos noticias halagüeñas y nos demos cuenta cómo vamos avanzando. Pero lamentablemente se le dio el 4%, se gastan miles de millones, y las noticias que hay, las noticias que salen del sector educativo siguen siendo preocupantes, siguen siendo alarmantes, y estas son denuncias que tienen que seguir haciéndose. Así no vamos a avanzar en educación. Así no vamos a poder avanzar, lamentablemente. Sin embargo, los maestros de centros educativos públicos no han decidido no impartir. Hoy se llevó a cabo una huelga que fue anunciada, que se intentó persuadir a la clase, a los profesores, para que esta huelga no se llevara a cabo, pero hicieron su huelga porque están demandando un 25% de aumento en sus salarios. Unas movilizaciones
que independientemente de que, de acuerdo a la Constitución, toda persona tiene el derecho de protestar, de expresar libremente sus pensamientos, sus ideas, sus opiniones, sus demandas, por cualquier medio, claro está, sin alterar la paz pública, y eso lo establece la Constitución de la República. Qué abuso, qué abusazo de, a pesar de todo lo que ha sufrido la educación producto de la pandemia, de lo precario que ha sido, de lo precario que es el tema de la educación en República Dominicana, los maestros tengan la cachaza y el tupé de hablar de paralización y paralizar la docencia. Quieren un 25% de aumento salarial y simplemente hoy en la tarde no se está dando clase. Bueno. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. Tú ves, a Manuel los viernes le gusta cantar, Fernando. Tú ves, a Manuel le gusta cantar los viernes. Pero una buena noticia, porque no todo es malo, los combustibles se congelaron. Se congelaron. Se congelaron. No hay aumento de combustible, o sea que el presupuesto de la semana se le puede quedar intacto. Que eso no quiere decir que estamos pagando unos combustibles bastante caros. Bueno. Lo que estamos pagando una gasolina premium, por ejemplo, a 294, casi 294 pesos. Eso debería estar motivando el gobierno. Estrategias o campaña para que el dominicano, que somos poco ahorradores. En Estados Unidos, por ejemplo, tú ves como la gente hace carpool, o sea, que se ponen de acuerdo para llevar a los niños a la escuela, tú los llevas, yo los recojo, no, porque vamos a turnarnos en esto. Y a veces en República Dominicana, de una misma casa, salen 3 carros, tal vez con destinos muy similares. Al mismo sitio, aquí hay casas que, por ejemplo, la familia dice, vamos a cenar, y van a cenar a X restaurante, y son 5 gente que hay en la casa y van en 3 carros. 3 carros. O sea, 3 carros, los 3 hijos cada uno ven su carro y los papás van en un solo vehículo. Ponte tú 3 y 4 carros para ir a un mismo destino, 5 o 6 personas. Sí, aquí no tenemos realmente, lamentablemente, esa cultura. Esa cultura de ahorrar y de... Y en parte también tenemos un sistema de transporte muy malo que hace que el objetivo de todo dominicano, y es que esto no estoy hablando, no importa la clase social, cuando empieza a trabajar, cuando empieza a crecer, el objetivo es comprarse un vehículo. Eso es lo que quiere todo el mundo. Quiero comprarme mi carrito para... La verdad, caramba, no pasa tanto trabajo. Bueno, eso te iba a decir, bueno, Manuel, porque es que abordar un vehículo del transporte público es indigno. Si tuviéramos, tú vas a otros países y ni te lo piensas 2 veces, y alquilar un carro o utilizar otro modo de transporte que no sea el servicio público que ofrece ese país, esa ciudad, ese país al que usted visitó. No se lo piensa uno 2 veces, pero claro, hay una gran diferencia. Es así, es así. Mira, y entre otras novedades, la empresa streaming Dish Latino logra revivir al Chavo del 8. ¿Tú veías el Chavo del 8? Claro que yo veía el Chavo del 8. Tú eres un muchachito, Manuel, ¿verdad? No, sí, pero que Roberto Gómez Bolaño fue un ícono. Sí, un ícono para, yo diría que toda Latinoamérica, todo el continente. Marcó generaciones, incluyendo la mía. Bueno, pues logran revivir al Chavo del 8 por medio de la inteligencia artificial. Yo era una que después de almorzar, después de comer en mi casa, llegaba del colegio, tiraba la mochila y yo a las 2:30 me sentaba a ver el Chavo. Sí, y es que el Chavo y el Chapulín, pero el Chavo me gustaba porque más. También hay otro personaje, porque está el Chapulín. Sí. O sea, la verdad es que era muy versátil el Roberto Gómez Bolaño, los diferentes personajes que hacía. Y es increíble hasta dónde este tema de la inteligencia artificial va a llegar. Uno no pueda llevarse. Uno no sabe. Tú lo vas a vivir porque tú eres más jovencito, ¿verdad? No, ya a mí me va quedando poco. Yo creo que yo no llegaré. No, pero hoy ya se quiere tirar muerto. Hoy ya se quiere tirar muerto. Ahorita Soraya no entierra todito, señores. Ahorita Soraya no entierra todito. Quien nos va a enterrar es Fernando, que parece que necesita hacer una pausa. Sí, vamos. Vamos a una pausa y volvemos. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.